vamos a platicar con la doctora Valencia Ortiz. La doctora Valencia Ortiz está en la capital mexicana, es psicóloga, académica y responsable de la atención psicológica infantil del Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Valencia Ortiz, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto escucharlo. Igualmente, muchísimas gracias por haber aceptado. Doctora, la pregunta a lo mejor la escuchó. ¿Se genera ya adicción a las redes sociales? Bueno, pues es muy interesante la pregunta y cuando hablamos de adicción estamos platicando o pensando en conductas repetitivas que es difícil disminuir y que pueden llegar a afectar en algún grado la ejecución o el funcionamiento normal de las personas. Por lo tanto, si consideramos este parámetro, podríamos hablar de que en algunos jóvenes, en algunas personas, se empieza a convertir en una conducta repetitiva que afecta la interacción que tienen con otros o que simplemente los aleja un poco de otras actividades, centrando su tiempo y su interés principalmente en estar en contacto a través de este tipo de redes sociales. Por lo tanto, podríamos hablar de que se empieza a generar conductas adictivas alrededor de este tipo de medios de comunicación. Ahora, cuando se da una conducta adictiva, como me dice usted, doctora, a ver si hago la pregunta correcta. ¿Es una conducta adictiva a la red social como instrumento o es una conducta adictiva a lo que me permite hacer la red social, que es el juntarme a través de ese instrumento con docenas o centenares de personas y vivir en ese mundo que no se ve en las calles, pero que sí se tiene acceso a través de la cibernética? No sé exactamente cuál de las dos tenga más peso. Lo que sí es evidente es que se disfruta mucho y que las personas pueden encontrar un espacio oportuno para convivir con otras personas y hay diferentes situaciones que aumentan la situación de gusto y agrado por las redes sociales. Por ejemplo, estar en contacto con personas que hace mucho tiempo no se ven, amistades de la infancia, personas que por la distancia o la lejanía no podemos tener cerca y convivir con ellos de forma cotidiana y que a través de estos medios se empiezan a convertir en un contacto no solamente frecuente, sino inclusive diario. Por lo tanto, hay personas que encuentran en las redes sociales evidentes beneficios para estar en contacto con sus seres queridos. Por otra parte, hay actividades dentro de las redes sociales que empiezan a ser de gusto individual, interés individual, como mantenerse en juegos, que puedan estar compitiendo o juntando puntos, etcétera, y entonces tiene un factor reforzante este tipo de comportamiento. Me comunico con los que me interesa, me entero de información sobre las personas que me interesan e incluso sobre personas que ya no están en mi vida cercana, como las exparejas, por ejemplo, y además disfruto estar en este tipo de actividades o juegos que las redes sociales tienen incluidas dentro de sus ambientes virtuales y que por supuesto a las personas usuarias les agradan. Hay algunos datos que le quiero comentar que seguramente usted los conoce, doctora Valencia Ortiz. Por ejemplo, se dice que una de las motivaciones es tener más amigos virtuales que amigos en la vida real. Otra dicen que este tipo de medios o de redes son visitadas hasta 15 veces por día por las personas que llegan a tener esta llamada adicción. Son personas que prefieren quedarse en sus casas o en algún lugar interactuando que salir a alguna cafetería, algún bar, algún restaurante, algún parque, a donde sea, y les es más cómodo estar haciendo el contacto humano a través de este
sistema cibernético en la casa. O por ejemplo, cuando llegan a salir, pues se llevan su teléfono llamado el teléfono inteligente, el smartphone, y entonces le están contando a sus amigos de este mundo qué están haciendo y qué no están haciendo y qué cosa les pasa o no les pasa o piensan hacer. A veces le dedican ya más tiempo a estar metidos en esto que tener contacto real, conversacional con su propia familia. Y también de alguna forma se dice, y no sé si usted lo convalide o no, por último, que personas que tienen acceso a las redes de 5 a 7 veces al día ya puede ser una adicción moderada, pero si pasa de 7 se puede calificar como una adicción de nivel más alto. Bueno, pues estamos viendo aquí dos condiciones importantes. ¿Para qué se usan las redes sociales? Y en algunos casos, cuando las personas las utilizan para sustituir relaciones en vivo con personas directamente, estamos hablando de que puede ser un problema mayor, porque necesitamos como seres humanos el contacto de uno a uno, y para poderlo tener necesitamos desarrollar ciertas habilidades sociales que son muy importantes a nivel social, emocional, psicológico, y que son favorables para tener un crecimiento adaptativo en diferentes entornos. Cuando yo dejo de tener este escenario de práctica real y lo sustituyo por un escenario virtual, puede ser que el resultado no sea tan favorable. Si tengo dificultades para relacionarme con las personas, estas no van a incrementar por estar en la red social. Es decir, las habilidades sociales pueden estar en cierto momento a un lado y se incrementan las habilidades para poder comunicarnos a través de esta vía, pero en la vida real la persona puede tener déficit en estas habilidades. Y la segunda parte estaría muy relacionada con la frecuencia y el tipo de uso de las redes sociales. Una persona puede estar visitando con elevada frecuencia sus redes sociales, sin embargo, preferir la actividad y la convivencia con las personas reales. Y entonces estaríamos hablando de que la persona puede tener un control o un uso adecuado de sus redes sociales porque prefiere las actividades en persona. Es decir, no interfiere con las actividades en su entorno. No deja de hablar con la familia por estar enterándose o comunicando a través de la red social lo que está sucediendo. Lo que encontramos es que es muy fácil que las personas tengan de forma simultánea la convivencia con las personas reales y con las personas a través de estos medios, y por lo tanto se descuida la convivencia con las personas con las que tenemos una comunicación cara a cara. Ahora, yo sé, como siempre lo digo, que usted no se dedica a la futurología, ni yo tampoco, pero al ritmo de crecimiento de la tecnología que permite esto, porque si no hubiera habido esta tecnología, a veces nos olvida, no estaríamos viviendo ese tipo de conductas, que no estoy reprobando o no, simplemente la señalo. Pero eh, a la velocidad que vamos, yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿qué va a ser ya no en 100 años? ¿Qué va a ser en 5 más o en 10 o en 15? ¿Qué clase de cambio estructural se está dando en la mente de los seres humanos? Y si esto nos va a llevar a una circunstancia donde de pronto tengamos un nuevo modelo social para trabajar, hay gente que hasta para conocer pareja, para tenerla, hasta casarse, otros mantienen amores platónicos porque pues no desean o no se sienten con la capacidad de convivir con alguien y lo que esto implica, estando casados o no casados, o o tienen circunstancias que se apenan ellos mismos de esas circunstancias, y es más fácil hacer amistades con personas que no tienen que juzgarme, etcétera, etcétera.
Bueno, definitivamente estamos entrando a una nueva etapa de relaciones sociales y finalmente, bueno, la psicología está muy interesada en conocer y estudiar estos cambios y estos fenómenos que se presentan a pasos agigantados y que verdaderamente nos ponen en un reto para poder comprender cómo la interacción de los seres humanos empieza a tener un ingrediente adicional, que es la interacción a la distancia, en tiempo real, de forma inmediata y simultánea con otras personas, y que esto, por supuesto, está trayendo pues diferentes panoramas de atención. Un ejemplo para aterrizar un poco este comentario que acaba de hacer, Sí. está relacionado en términos de cómo se utiliza las redes sociales, por ejemplo, para darle seguimiento a una expareja y cómo las personas empiezan a sentirse incómodas a través de enterarse a través de estos medios sociales, qué es lo que hace la expareja, con quién está y cómo está, cosas que en otro momento pues la relación terminaba, podría ser dolorosa, pero ya no se tenía más información y actualmente pues se accede a información de todo tipo que bien puede ser utilizada en positivo o que bien puede presentarnos nuevos retos como seres humanos. Sí. Bueno, pues lo que sí es definitivo y le agradezco sus puntos de vista, doctora Valencia Ortiz. eh, Estamos frente a un cambio en las relaciones sociales y pues vamos seguramente a aprender muchas cosas, a dejar de hacer otras, a transformar formas de actuar, de pensar, de ser, de sentir. Pero bueno, como dice la vieja frase, el mundo sigue su marcha y a pesar de la nostalgia de algunos, pues lo mejor es irse adaptando en las dimensiones correctas a estos cambios sociales. Efectivamente, y bueno, esperamos entonces que estos cambios sean aprovechados en beneficio de las relaciones sociales y que no caigamos en estas conductas que nos separen de la realidad y que nos dejen sin la práctica tan importante que es el contacto uno a uno. Así es. Pues le aprecio que nos haya dado su punto de vista sobre este, no le quiero llamar fenómeno, pero vamos a decir este camino que se ha venido haciendo al paso de los últimos años y que, como ya señalamos, va a crecer más y más y más, y cómo debemos de ir aprendiendo y adaptándonos a esta nueva forma de sociedad que se está conformando. Doctora Valencia Ortiz, le agradezco muchísimo que haya estado en La Voz en Español y le mando un saludo. Muchas gracias. Igualmente, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Valencia Ortiz, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto escucharlo. Igualmente, muchísimas gracias por haber aceptado. Doctora, la pregunta a lo mejor la escuchó. ¿Se genera ya adicción a las redes sociales? Bueno, pues es muy interesante la pregunta y cuando hablamos de adicción estamos platicando o pensando en conductas repetitivas que es difícil disminuir y que pueden llegar a afectar en algún grado la ejecución o el funcionamiento normal de las personas. Por lo tanto, si consideramos este parámetro, podríamos hablar de que en algunos jóvenes... Se da una conducta adictiva, como me dice usted, doctora. A ver si hago la pregunta correcta. ¿Es una conducta adictiva a la red social como instrumento o es una conducta adictiva a lo que me permite hacer la red social, que es el... jóvenes, en algunas personas, se empieza a convertir en una conducta repetitiva que afecta la interacción que tienen con otros o que simplemente los aleja un poco de otras actividades, centrando su tiempo y su interés principalmente en estar en contacto a través de este tipo de redes sociales? Por lo tanto, podríamos hablar de que se empieza a generar conductas adictivas alrededor de este tipo de medios de comunicación.
Ujú. Ahora, cuando... Vamos a platicar con la doctora Valencia Ortiz. La doctora Valencia Ortiz está en la capital mexicana, es psicóloga, académica y responsable de la atención psicológica infantil del Centro